como dije en las clases anteriores, vamos a tratar de explicar la transición del feudalismo al capitalismo. Dentro de esta transición se encuentra la Edad Moderna. La profunda crisis del siglo XIV se prolongó en la depresión que caracterizó a las primeras décadas del siglo XV. Como hemos sostenido, la crisis del siglo XIV fue una crisis económica, la crisis de la agricultura feudal, pero fundamentalmente fue una crisis social. El debilitamiento de los vínculos de servidumbre puso en jaque las bases del poder feudal y los movimientos campesinos fueron expresión de esa crisis. Por otro lado, no podemos obviar el ascenso de las burguesías urbanas con la imposición de nuevas formas económicas, y el predominio del dinero también contribuía a debilitar el poder de los señores feudales. Recordemos que la palabra burguesía viene de burgos, es decir, las zonas externas a los castillos que fueron quedando libres del control de los poderes feudales. Originalmente, los burgueses se dedicaban al comercio y a las artesanías, y a ellos se debió la consolidación del sistema capitalista, que tenía como base la circulación monetaria y el trabajo asalariado. Las transformaciones sociales fueron inseparables de los cambios económicos. De este modo, la crisis del siglo XIV trajo los gérmenes del posterior desarrollo, los cambios en la producción agropecuaria y en las manufacturas, la aparición de nuevas áreas comerciales y el desarrollo de los mercados locales. Incluso el debilitamiento del poder feudal implicó la consolidación de las monarquías, que se transformaron en importantes agentes económicos. Ya a fines del siglo XV comenzaron a detectarse los primeros síntomas de reactivación. El fenómeno más notable fue el proceso de expansión hacia la periferia iniciado por España y Portugal, proceso que culminó con la creación de dos inmensos imperios coloniales. De este modo, la economía europea se transformaba en una economía mundial. Tanto España como Portugal contaban con poderes monárquicos tempranamente consolidados. Eran además poderes dispuestos a apoyar grandes empresas que ampliaran el horizonte económico. Los motivos pueden encontrarse tal vez en la necesidad de encontrar una salida a la tensión social que se había generado. A esto se unían otros factores que posibilitaron las empresas: una buena tradición marinera, desarrolladas técnicas de navegación, por ejemplo, la carabela, un adecuado desarrollo en astronomía y cartografía, y una favorable posición geográfica sobre el océano Atlántico. En esta época se consideraba que la riqueza no se creaba, sino que se acumulaba. Era una concepción medieval de la economía y se expresaba en la necesidad de reservarse para sí todos los mercados. Por lo tanto, el monopolio fue la garantía para una mayor acumulación. La crisis del siglo XIV, al debilitar al poder feudal, favoreció no solo la consolidación territorial de los reinos, sino también el fortalecimiento del poder de los reyes, poder que tendió cada vez más hacia el modelo de la monarquía absoluta. El poder del rey debía situarse en la cúspide de la sociedad, sin ninguna otra instancia a la que se pudiera apelar. Dentro de las monarquías feudales, pese a la fragmentación del poder, siempre había permanecido la idea de una última instancia, un poco imprecisa, el papa o el emperador, que además controlaba y legitimaba ese poder real. Dentro de la nueva concepción de la monarquía, la idea de esta instancia superior desaparecía. Por encima del rey se encontraba Dios,
Los límites al poder monárquico solo podían ser puestos por las leyes naturales o las leyes divinas. El funcionamiento del Estado absoluto necesitaba también de instrumentos adecuados: organizar los impuestos, el aparato burocrático, los ejércitos y la diplomacia. La situación más difícil fue para los campesinos, ya que muchas veces los impuestos reales se sumaban a los censos señoriales. De allí las constantes sublevaciones que tuvieron como objeto de su ira al recaudador real. Con esto quiero decir que en la Europa de 1492 la mayoría de la gente vivía en la miseria. En las ciudades las condiciones de higiene eran pésimas y eran muy frecuentes las pestes que diezmaba a la población. El promedio de vida era de 35 años, la gente comía lo que podía y justamente por eso se hacían tan necesarias las especies que desde la época de las cruzadas llegaban del oriente para conservar las carnes y dar sabor a las comidas o mejorarlas. El absolutismo tuvo varias características. Por ejemplo, organizaron un sistema burocrático. El rey, para poder ejercer su gobierno, es decir, controlar lo que sucedía en su territorio y aplicar sus leyes, debía tener muchos funcionarios que se especializaran en las funciones que desempeñaban. Ese fue el nacimiento de la burocracia. Pero el Estado, con las necesidades crecientes de recursos, lo organizó a través de ventas de cargos. Los cargos eran comprados tanto por la pequeña nobleza que aspiraba a las compensaciones monetarias, como por la burguesía que encontró en la compra de cargos una forma de ascenso social. Fue una vía para acceder al ennoblecimiento, para integrar la nobleza de toga, responsable de la burocracia estatal. Esta mercantilización de la función pública implicó para la monarquía un beneficio doble: obtener recursos, pero además romper las viejas alianzas, alejar del manejo del Estado a la conflictiva nobleza de sangre o de espada y asegurar la lealtad de funcionarios que debían al rey las posibilidades del ascenso social. La necesidad permanente de recursos se debía fundamentalmente a la necesidad de mantener los ejércitos, integrados en su gran mayoría por soldados mercenarios extranjeros que preferentemente ni la lengua del país conocieran. Se consideraba que esto, es decir, la imposibilidad de comunicación, ayudaba a la represión interna. Por lo tanto, eran utilizados para aplastar las sublevaciones campesinas. Además de mantener el orden interno, la función de estos ejércitos era sostener las guerras externas, lo cual encuentra su fundamento en la concepción estática de la riqueza, expresada en el mercantilismo, que consideraba la acumulación de la misma como única forma de enriquecimiento. Todavía no pensaba que se podía llegar a las riquezas por medio del valor agregado y de la producción. Esta concepción se traducía en políticas belicistas. La forma más rápida y legítima de obtener los recursos era conquistar territorios y poblaciones sobre las que aplicaban el fisco. Podemos decir que en este periodo nace la diplomacia, la cual fue un suplemento pacífico de la guerra, pero su objetivo continuaba siendo el mismo: la anexión de territorios. La diferencia fue que a partir de este momento se podían anexar territorios a través de los matrimonios dinásticos. Ahora bien, ¿qué papel cumplió el absolutismo en este proceso de transición hacia el capitalismo? Como señala Perry Anderson, tras una aparente modernidad, el Estado absoluto se organizó según una racionalidad arcaica. En última instancia, su función fue proteger a una nobleza amenazada por la sublevación campesina y el ascenso de la burguesía.
Es cierto que, dentro de los marcos del Estado absoluto, la nobleza perdió su vieja función política, pero pudo mantener intacta su posición económica y sus privilegios sociales. Si una nobleza debilitada no podía contener la liberación campesina ni obtener nuevas tierras, estas funciones corrieron por cuenta del Estado. Dicho de otra manera, el Estado absoluto fue la forma política que adquirió el feudalismo, solo que el punto de referencia ya no fue el señorío, sino que se amplió a los marcos del territorio del reino. Desde el momento que se rompieron las cadenas feudales, el poder económico de la burguesía no dejó de crecer. También las burguesías resistieron. En rigor, dentro de ese feudalismo reorganizado, que fue el Estado absoluto, la burguesía también pudo consolidar sus posiciones dentro de los límites que imponía una sociedad mayoritariamente rural. El nacimiento del comercio a través de las empresas coloniales y las compañías mercantiles y el desarrollo de la manufactura fueron parte de este proceso. Y en ese proceso se fortaleció cada vez más la burguesía. Fueron los ricos burgueses quienes transformaron las ciudades. Todos estos cambios irán moldeando la mentalidad burguesa con un fuerte apego a los bienes materiales. La percepción del hombre y no de Dios como centro del mundo dará origen a un verdadero movimiento cultural, el humanismo, y será la base de la etapa conocida como Renacimiento, uno de los periodos más brillantes de la historia europea. Desde su perspectiva, el fenómeno constituía una ruptura con la Edad Media. Lo cierto es que en esa búsqueda de disfrute del lujo, de placeres más refinados, aparecieron expresiones como la de Leonardo da Vinci y la Gioconda. Sin embargo, la ciudad también fue el ámbito de la pobreza y de la marginalidad. Como dije anteriormente, el rompimiento de las cadenas feudales le dio impulso al comercio. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento fundamental. En 1453, los turcos otomanos ocuparon Constantinopla. A partir de entonces, se cortó la ruta que permitía el comercio entre Oriente y Occidente. Y los reinos más poderosos de la época comenzaron a pensar vías alternativas. Portugal inauguró la ruta de África. En España reinaban Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que habían logrado la unidad política y religiosa. Tras la reconquista de España, estaban en condiciones económicas de emprender una empresa marítima, comercial y militar. En conclusión, cuando pensamos en la primera invasión española del 12 de octubre de 1492, podemos reflexionar sobre la postura eurocentrista de España y el sistema económico que regía en aquel momento, y la importancia que tuvo la invasión para consolidar el capitalismo. Recordemos que el mercantilismo se basaba en la acumulación de oro y plata. Por lo tanto, la conquista de América fue una gran fuente de recursos que llevó a enriquecer cada vez más no solo a los reyes, sino también al nuevo actor social emergente, es decir, a los burgueses.